Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Omar Olivas y en esta ocasión les voy a hablar sobre las derivadas. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función, por lo que la podríamos comparar con la pendiente de la función en ese instante. Tomando en cuenta una función que traza una línea recta en el plano, para calcular la pendiente basta con tomar dos puntos, tal como se muestra aquí en la figura, donde el punto 1 sería P con las coordenadas x1, y1, y el punto 2, que sería el punto Q, sería x2, y2. Para calcular la pendiente, simplemente aplicamos la fórmula, que sería pendiente es igual a delta y entre delta x, donde delta y es una diferencia, así que sería y2 menos y1, todo entre x2 menos x1. Sin embargo, cuando tratamos de calcular la pendiente de una función que no representa una línea recta, tal como esta función que está trazada en color rojo, no podemos aplicar eso, ya que la recta tangente que pasa por ese punto no conocemos cuál es su ecuación, solamente conocemos un punto. Pero, ¿qué pasaría si en vez de tomar una recta tangente, de la cual solamente conocemos un punto, tomamos una recta secante? En este caso, pues ya conoceríamos dos puntos, los dos puntos de intersección con nuestra función. Aquí el problema sería que la recta secante tiene una pendiente diferente a la tangente, que es la que a nosotros nos interesa, ya que podemos observar que la tangente tiene un comportamiento más o menos como este que estoy trazando, y podemos ver claramente que sí hay una diferencia entre las pendientes. Sin embargo, pues ya con esta secante tenemos los dos puntos necesarios para calcular la pendiente. Dijimos que la fórmula de pendiente era y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. En este caso, en nuestra función, nuestro punto 1 sería x, la función evaluada en el punto x, y el punto 2 sería x más un incremento al que llamaremos h, y y2 sería f evaluada en el punto x más h, que sería pues el mismo incremento que le daremos aquí a x. Podemos observar que h sería esta parte de aquí. Esto es lo que nosotros conocemos como h. Bien, entonces ahora que tenemos esos dos puntos, podemos replantear nuestra fórmula para la pendiente y quedaría de la siguiente forma. Y2 dijimos que sería nuestra función evaluada en el punto x más h. Y y1 sería simplemente la función evaluada en el punto x. Esto lo vamos a dividir entre x2, que sería x más h, menos x1, que sería simplemente x. Y vamos a simplificar un poquito esa ecuación. Podemos ver que las x de aquí se nos van a eliminar. Entonces quedaría simplemente f de x más h menos f de x, todo entre h. Bien, como dijimos, pues ya esta sería nuestra ecuación para calcular la pendiente de nuestra recta secante. Sin embargo, repito, esa no es la pendiente que nos interesa, ya que nosotros queremos calcular la ecuación de la recta que pasaría por aquí, que sería la recta tangente. Para ello, lo que podemos hacer es hacer que este valor h se haga cada vez más pequeño, y si observamos en la figura podemos ver que al hacer más pequeño los puntos se van acercando cada vez más y la recta se asemeja más a la recta tangente, que es la que queremos calcular. Entonces, como el valor h tiene que ser muy pequeño para poder hacer que nuestra recta secante se asemeje a la recta tangente, vamos a decir que h debe ser semejante a 0, pero no puede llegar a ser 0 porque sería
los puntos serían iguales y al hacer la resta en nuestra fórmula de pendiente se eliminarían. Así que simplemente vamos a decir que h tiende a 0. Y como tiende a 0, podemos aplicar el concepto de límite. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el límite de nuestra función pendiente, que ya dijimos que era f de x más h menos f de x, todo dividido entre h, cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces al resolver este límite vamos a calcular la nueva función que nos va a proporcionar la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto. Podemos observar aquí que f de x sería igual a y. Esta parte de aquí la podemos considerar como un incremento en y, es decir, un delta y. Por lo tanto, esta función de aquí la podemos considerar como y más el incremento en y. De igual forma, aquí en la parte de acá abajo, de aquí podemos considerar este incremento como un incremento en x. Es decir, h sería igual a delta x. Bien, ahora que ya conocemos cómo calcular la pendiente de la función en algún punto, procederemos a ver cómo se calcula la derivada utilizando la regla de los 4 pasos. La regla de los 4 pasos nos dice que primero debemos de dar un incremento a nuestra función, es decir, suponiendo que tenemos una función y que es igual a f de x, vamos a darle un incremento que sería y más delta y. Será igual a f de x más delta x. ¿Por qué? Eso lo podemos observar aquí en la figura anterior. Como habíamos dicho, aquí si evaluamos y más delta y, es lo mismo que evaluar la función en x más h, y h dijimos que era igual a delta x. Entonces, ese es el paso 1, sería darle un incremento a nuestra función. Este sería el paso 1. El paso 2 es restar la función original, así que tendríamos y más delta y menos y, que sería la parte original de la función del lado izquierdo, es igual a f evaluado en x más delta x menos f de x, que sería nuestra función original. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra función original. Este sería nuestro paso número 2. Vamos a simplificarlo y tendríamos delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. Para el tercer paso vamos a tomar la función que obtuvimos del paso 2 y la vamos a dividir entre el incremento, que es la forma en la que calculamos la pendiente. ¿Sí? Recordemos que lo que hacemos de un lado de la función lo debemos de hacer del lado contrario también, de un lado del igual. Este, dijimos, es nuestro tercer paso. Y para el cuarto paso aplicamos el límite. Recordemos también, debemos de aplicarlo a ambos lados de la ecuación. Entonces decimos que el límite de nuestra función delta y entre delta x, cuando delta x tiende a 0, es igual al límite
de nuestra función evaluada en x más delta x menos la función de x, todo dividido entre el incremento delta x cuando ese incremento tiende a 0. Este sería nuestro cuarto paso. Y al resolver ese límite obtendríamos nuestra derivada, que la podemos representar como y' o bien derivada de y con respecto a x. Y esto sería igual a lo que tenemos aquí arriba, que sería el límite de nuestra función evaluada con un incremento menos la función original dividido entre el incremento cuando ese incremento tiende a 0.